Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El consejo nos llamó ingenuos, luego descubrieron a los monstruos con los que negociamos. Esos humanos consumirán su mundo como un parásito, chilló la embajadora Vox Nara, agitando dramáticamente sus 4 apéndices superiores. El Consejo Galáctico ha votado unánimemente en contra de su propuesta de alianza. Luché contra el impulso de rodar mis 3 pedúnculos oculares. Esta era la 4ª sesión de emergencia convocada en esta rotación, y francamente, me estaba cansando de las mismas adicciones apocalípticas. Mi nombre es Zeta Altech, diplomático principal de la Confederación Arviana, y estaba a punto de cometer lo que el Consejo consideraba un suicidio político. Con todo respeto, embajadora, repliqué, manteniendo mi modulador de voz en su frecuencia más suave, la Confederación Arviana ha revisado sus preocupaciones y ha decidido proceder con la alianza humana de todos modos. La cámara estalló en caos. La delegada M. Ulan escupió saliva ácida al suelo con disgusto. El representante Pax 9 vibraba a una frecuencia que indicaba agitación extrema. Incluso el normalmente plácido Hort del sector acuático se estaba volviendo de un tono violento de púrpura. «Silencio», atronó el gran canciller Hortal, su voz amplificada por la acústica de la cámara. Cuando la cacofonía se calmó, fijó sus 7 ojos en mí. Diplomático Zeta Altech, quizás ha malinterpretado la gravedad de esta situación. Estos humanos son impredecibles, peligrosos. Sus propios registros históricos muestran una impactante propensión a la violencia. Hice clic con mis mandíbulas, el equivalente arviano de un resoplido despectivo. Canciller, con respeto, hemos estudiado a los humanos extensamente. Sí, tienen un pasado accidentado, pero también poseen una notable adaptabilidad e ingenio, cualidades que nuestra civilización necesita desesperadamente si queremos sobrevivir a la expansión Rescon. Obliteraron su propia luna en lo que llamaron una desafortunada prueba de armas, chilló la delegada Trill desde la última fila. Un error de cálculo, repliqué, y uno del que han aprendido. La embajadora Vox Nara se acercó al podio central, su exoesqueleto brillando bajo las duras luces. Dígame, diplomático Zeta Altech, ¿ha informado al Consejo sobre los términos de esta alianza? ¿Sobre qué tecnologías ha acordado compartir con estos primitivos? Un silencio se apoderó de la sala. Sentí una gota de secreción nerviosa deslizarse por mi tórax. Aquí venía la parte difícil. Hemos acordado compartir nuestra tecnología de viaje más rápido que la luz, declaré llanamente. La cámara explotó de nuevo. Los zarcillos del gran canciller Hortal se pusieron completamente rígidos, una señal de asombro total entre su especie. ¿Está loco?, rugió. Está dando capacidad de curvatura a una especie que hace solo 3 siglos luchaba con armas de proyectiles primitivas. Sería como entregar una bomba de fusión a un infante. Hice clic en mi dispositivo de comunicación y el holograma central se activó. Apareció una imagen de la Tierra, girando lentamente. Lo que no logra entender, canciller, es que los humanos no necesitan nuestra tecnología para ser peligrosos. Ya son peligrosos. Pero pueden ser peligrosos en nuestro nombre. Explíquese, diplomático. Siseo Pax 9, sus apéndices metálicos raspando contra las baldosas del suelo. Los Rescon han aniquilado 17 civilizaciones en el último ciclo galáctico. Su mente colmena se está expandiendo a un ritmo imparable. Hemos intentado la diplomacia, hemos intentado sanciones, hemos intentado acciones militares. Nada ha funcionado. Hice una pausa, permitiendo que mis palabras se asimilaran. Pero los humanos piensan diferente. Tienen un concepto llamado destrucción mutua asegurada, que mantuvo a su civilización de aniquilarse a sí misma durante su era nuclear. ¿Y cree que este concepto primitivo funcionará contra los Rescon? M. Ulan gorjeó, incrédulamente. Sí, repliqué. Creo que los propios humanos funcionarán contra los Rescon. Recuerden, estos son seres que convirtieron su plaga más mortal en una cura para la degeneración celular, y que transformaron su accidente nuclear más devastador en un santuario de vida silvestre. Quienes crearon inteligencia artificial solo para darle derechos y ciudadanía.
Cambié el holograma para mostrar a la delegación humana con la que había estado trabajando. Su líder, la almirante Tania Ortega, se erguía prominentemente en el centro. Los humanos no piensan como nosotros. Cuando se enfrentan a un problema que parece imposible, no calculan las probabilidades, simplemente se niegan a aceptar el fracaso como una opción. Es enloquecedor, irracional y exactamente lo que necesitamos ahora mismo. La coloración del gran canciller Hortal había cambiado de la indignación a un tono más contemplativo. ¿Y qué ganan estos humanos de esta alianza, diplomático Z-Altech? Seguramente no solo nuestra tecnología de viaje más rápido que la luz. Hice clic con mis mandíbulas nerviosamente. Quieren acceso a los archivos galácticos. Esta vez, el alboroto fue tan intenso que los filtros tranquilizantes de la cámara se activaron automáticamente, liberando feromonas calmantes en el aire. Absolutamente no, tronó el canciller Hortal por encima del bullicio. 50 millones de años de conocimiento acumulado de miles de civilizaciones. No puede ser posible. Ya está hecho, lo interrumpí, rompiendo todos los protocolos de etiqueta del Consejo. Los primeros científicos humanos están accediendo a los archivos mientras hablamos. El representante Pax 9 se me acercó, sus servomotores chirriando peligrosamente. Nos ha condenado a todos, Z-Altech. Estos humanos aprenderán, construirán, se expandirán, y luego vendrán a por nosotros. Me mantuve firme, aunque mi instinto me gritaba que huyera del ser mecánico mucho más grande. Tiene razón en una cosa, representante. Los humanos aprenderán, construirán y se expandirán. Pero no vendrán a por nosotros. Irán directamente a por los Rescon. Las puertas de la cámara se abrieron y todos los miembros se giraron sorprendidos mientras la almirante Tania Ortega en persona entraba, flanqueada por dos compañeros humanos. El Consejo había prohibido explícitamente la presencia humana en esta sesión. Disculpen la intrusión, anunció la almirante Ortega, sin parecer disculparse en absoluto, pero el diplomático Z-Altech sugirió que quizás querría abordar sus preocupaciones personalmente. La voz del canciller Hortal era prácticamente un gruñido. Esta sesión del Consejo está cerrada a los no miembros, humana. La almirante Ortega sonrió, un gesto que había aprendido que podía significar muchas cosas, desde amabilidad hasta intención depredadora. En este caso, sospechaba lo último. En realidad, canciller, según el artículo 7, subsección 3 de su propia Carta del Consejo, los representantes de nuevos miembros de alianzas tienen permitido el estatus de observador. Y a partir de hace 2 horas, la Alianza Arbiano-Humana está oficialmente registrada en la Oficina de Registros Galácticos. Se acercó a la plataforma central con una confianza que rozaba la arrogancia. Noté que varios miembros del Consejo retrocedieron instintivamente. Creen que somos peligrosos, afirmó Ortega, mirando alrededor de la sala. Tienen razón. Pero déjenme decirles algo sobre la humanidad. Hemos pasado toda nuestra existencia luchando, a veces entre nosotros, a veces contra la naturaleza, a veces solo contra nuestras propias limitaciones. Pero nunca hemos encontrado algo como los Rescon. Activó su propia pantalla holográfica, mostrando la devastación del sistema Torán, la conquista Rescon más reciente. Y todos ustedes están aterrorizados de lo que podríamos llegar a ser. Pero ahora mismo, deberían estar mucho más interesados en lo que podemos hacer por ustedes. Porque a diferencia de todas las especies en esta sala, los humanos tenemos una larga historia exitosa de luchar contra monstruos. 3 ciclos galácticos después, o aproximadamente 11 meses terrestres, como mis contrapartes humanas insistían en recordarme, comenzaba a cuestionar mis elecciones de carrera. Diplomático Z-Altech, por favor, explique por qué hay una nave de guerra humana realizando lo que ellos llaman pruebas de armas, cerca de las lunas sagradas de Canara. La voz del gran canciller Hortal llevaba la mezcla única de exasperación y rabia apenas controlada que se había convertido en su tono predeterminado al dirigirse a mí. Barajé mis tabletas de datos, fingiendo buscar información que ya poseía. Ganar tiempo era una forma de arte que había perfeccionado desde que comenzó nuestra alianza con los humanos. Ah, sí, canciller. La US Intrepid está realizando ejercicios de calibración para sus nuevos sistemas defensivos. La firma de radiación de las lunas canarianas proporciona un telón de fondo ideal para probar la precisión de los sensores.
Le aseguro que los sitios sagrados mismos no corren peligro. Ningún peligro, espetó la embajadora Vox Nara. Su último ejercicio de calibración creó una estrella artificial temporal que interrumpió las comunicaciones en 3 sectores. Hice clic con mis mandíbulas, en lo que esperaba que transmitiera una preocupación adecuada en lugar del orgullo que realmente sentía. Los humanos llamaron a esa prueba en particular, Operación Sol en miniatura. Fue, en términos técnicos, absolutamente brillante. O un lamentable error de cálculo, ofrecí. La frase se había convertido en una especie de mantra en estas sesiones. El cuerpo mecánico del representante Pax 9 zumbó de irritación. Diplomático, en el breve tiempo transcurrido desde su alianza con estas criaturas, hemos documentado 47 lamentables errores de cálculo. ¿En qué momento reconocemos este patrón de comportamiento como deliberado? Antes de que pudiera responder, las puertas de la cámara se abrieron, revelando la imponente figura del general Maxwell Blackhurst. Incluso para los estándares humanos, el general era intimidante, alto, con la piel oscurecida por incontables horas bajo soles alienígenas, y ojos que parecían evaluar los niveles de amenaza con cada mirada. Disculpen la interrupción, anunció Blackhurst, sin esperar una invitación para entrar, pero pensé que el Consejo podría apreciar un informe directo sobre nuestras actividades cerca de Canara. El tentáculo superior del canciller Hortal se enroscó con evidente desagrado. General Blackhurst, este Consejo tiene protocolos. Con los que estoy familiarizado, canciller, interrumpió el humano sin problemas. La sección 12, párrafo 4, establece que los representantes militares de especies aliadas pueden presentar informes de seguridad urgentes cuando sean relevantes para las discusiones en curso del Consejo. Eso nos califica. Suprimí el impulso de emitir un silbido de admiración. La habilidad del humano para memorizar y convertir en arma la minuciosidad burocrática era casi tan impresionante como su armamento real. Blackhurst caminó hacia el centro de la cámara, imponiendo atención sin esfuerzo. Las pruebas cerca de Canara fueron necesarias para calibrar nuestros campos de disrupción cuántica contra los ataques psiónicos Rescon. Seleccionamos esa ubicación precisamente porque las lunas sagradas están protegidas por antiguos campos de energía que contendrían cualquier resultado inesperado. ¿Y la estrella artificial? Gorgoteó Ulan escépticamente. Una demostración controlada, replicó Blackhurst sin dudar. El puesto de monitoreo Rescon en el sistema vecino necesitaba, digamos, respetar nuestras capacidades. La cámara quedó en silencio. Noté que varios miembros del Consejo intercambiaban miradas de alarma. Usted reveló intencionadamente tecnología de armas avanzadas a los Rescon. La voz del canciller Hortal había bajado una octava completa, una señal de extrema angustia en su especie. Blackhurst sonrió, esa peculiar expresión humana que nunca llegaba del todo a sus ojos cuando estaban siendo estratégicos. Canciller, los Rescon ya saben que nos estamos preparando para ellos. Lo que no saben es de lo que somos capaces. Esa demostración fue cuidadosamente calibrada para ser impresionante, pero en última instancia no revelar nada sobre nuestras capacidades reales. ¿Cuáles? Preguntó el representante Pax 9, sus ojos mecánicos enfocándose con una intensidad inusual. Clasificadas, respondió Blackhurst placenteramente. Incluso para nuestros estimados aliados en esta cámara. No es una ofensa, pero los humanos tienen un dicho. 3 pueden guardar un secreto si 2 están muertos, punto. Esa afirmación no tuvo el efecto tranquilizador que el general podría haber esperado. Rápidamente intervine. Lo que el general Blackhurst quiere decir es que la seguridad operativa es primordial cuando se trata de un enemigo que potencialmente puede extraer información por medios psiónicos. Exacto, Blackhurst asintió. Cuantos menos individuos conozcan nuestras verdaderas capacidades, más seguros estarán todos. La embajadora Vox Nara avanzó, su exoesqueleto chasqueando de agitación. Este consejo ha concedido a su especie un acceso sin precedentes a la tecnología y recursos galácticos, basándose en la promesa de que podrían protegernos de los Rescon. Sin embargo, todo lo que hemos visto son exhibiciones provocativas y un comportamiento cada vez más preocupante de sus fuerzas militares. La expresión de Blackhurst se endureció. Embajadora, con todo respeto, lo que usted llama comportamiento preocupante es lo que nosotros llamamos preparación para la guerra.
Los Rescon han consumido 17 civilizaciones porque esas civilizaciones siguieron la sabiduría convencional. Intentaron la diplomacia, intentaron el apaciguamiento, intentaron respuestas militares mesuradas, y todos terminaron como notas en sus archivos históricos. Activó su pantalla holográfica, mostrando un mapa tridimensional de los recientes movimientos Rescon. Hace 3 meses, estaban avanzando por este sector a razón de un sistema cada 60 días. ¿Notan algo diferente ahora? El mapa mostraba claramente que la expansión Rescon se había detenido por completo en los límites del espacio arviano. «Están esperando», murmuró la delegada Trill, sorprendida. «Precisamente», confirmó Blackhurst. «Por primera vez en la historia registrada, la mente colmena Rescon está mostrando cautela. Están analizando, reevaluando, quizás incluso experimentando algo completamente nuevo para su especie». «¿Y qué podría ser eso, general?», preguntó el canciller Hortal, su tono marginalmente menos hostil. La sonrisa de Blackhurst regresó, fría y segura. «Miedo, canciller. Están experimentando miedo». La ola de murmullos incómodos se extendió por la cámara. El concepto de que los Rescon, la mente colmena implacable y sin emociones que había aterrorizado a la galaxia durante siglos, pudieran sentir miedo, era tanto esperanzador como inquietante. ¿Y qué sucede cuando el miedo se convierte en desesperación, embajadora Vox Nara?, desafió. ¿Cuándo deciden atacar antes de que sus misteriosas preparaciones estén completas? Eso es exactamente lo que estamos esperando, respondió Blackhurst, enviando otra ola de alarma por el Consejo. Es un enemigo desesperado el que comete errores. Los Rescon operan con un consenso perfecto, cada dron conectado a la mente colmena, cada decisión calculada para obtener resultados óptimos. Pero el miedo interrumpe esa perfección. Di un paso adelante, sintiendo que era hora de llevar esta conversación de vuelta al terreno diplomático. Lo que el general Blackhurst está explicando, a su manera característicamente directa, es que la estrategia militar humana a menudo implica componentes psicológicos que pueden parecer contraintuitivos para otras especies. Contraintuitivos. La voz mecánica del representante Pax 9 llevaba un sarcasmo obvio. Provocar a la entidad más peligrosa de la galaxia parece más allá de lo contraintuitivo, diplomático. Parece suicida. Blackhurst rió entre dientes, un sonido que, viniendo de él, lograba ser tanto divertido como amenazante. Representante, a lo largo de la historia humana, hemos enfrentado enemigos que inicialmente parecían insuperables. Enfermedades que aniquilaron a millones, catástrofes ambientales que amenazaron a toda nuestra especie, armas que podrían reducir nuestras ciudades a cenizas en cuestión de momentos. Sin embargo, aquí estamos. Gesticuló hacia la pantalla holográfica, que ahora mostraba la expansión Rescon detenida. Los Rescon nunca se han encontrado con una especie como la nuestra. Una que evolucionó no a través de una adaptación estable, sino a través de la respuesta a la crisis. No buscamos soluciones perfectas, creamos soluciones funcionales bajo plazos imposibles. No esperamos condiciones óptimas, actuamos con los recursos que tenemos disponibles. Y lo más importante, hizo una pausa, mirando directamente al canciller Hortal, lo más importante, cuando estamos acorralados, no nos rendimos, innovamos de maneras que nuestros enemigos no pueden predecir, porque incluso nosotros no sabíamos que éramos capaces de ellas hasta ese momento. La cámara había quedado en un silencio antinatural. Pude sentir la mezcla de esperanza y aprensión que emanaba de los miembros del Consejo. General Blackhurst, el canciller Hortal finalmente habló, su voz cuidadosamente medida, la confianza de su especie es notable, pero la confianza por sí sola no derrotará a los Rescon. No, Blackhurst asintió, apagando su pantalla holográfica, pero la confianza combinada con el plan correcto podría hacerlo. Y la almirante Ortega me pidió que les extendiera una invitación al Consejo. En exactamente 30 días, realizaremos una demostración completa de nuestras contramedidas Rescon en el vacío gamma. Todos son bienvenidos a observar, desde una distancia segura, por supuesto. El vacío gamma, gorgoteó la delegada M. Ulan, asombrada. Eso está a apenas 2 parsecs del frente Rescon actual. Blackhurst asintió, ya dándose la vuelta para irse. Exacto. Queremos asegurarnos de que tengan asientos de primera fila para el espectáculo.
Mientras el general salía, la cámara estalló en discusiones alarmadas. Me encontré acorralado por el canciller Hortal, cuyos 7 ojos parpadeaban en rápida secuencia, una señal de extrema agitación. Diplomático Z Altech, siseó en voz baja, ¿está absolutamente seguro de que estos humanos saben lo que están haciendo? Consideré cuidadosamente mi respuesta, sabiendo que el futuro de múltiples civilizaciones podría depender de mi respuesta. Canciller, respondí honestamente, no estoy seguro de nada cuando se trata de humanos. Y esa incertidumbre podría ser nuestra mayor arma contra un enemigo que siempre ha podido predecir cada uno de nuestros movimientos. La plataforma de observación de la US Geraisen ofrecía una vista sin precedentes de lo que los humanos llamaban operación llamada de atención. Me encontraba junto al canciller Hortal y una delegación de 13 representantes del Consejo, todos observando en intenso silencio cómo las naves de guerra humanas maniobraban en posición alrededor del vacío gamma. Diplomático Z Altech, susurró la embajadora Vox Nara, su modulador de voz ajustado a su configuración más baja. ¿Cree el almirante Ortega que los Rescon responderán a esta provocación? Antes de que pudiera responder, la propia almirante Ortega se acercó a nuestro grupo. A diferencia de la imponente presencia del general Blackhurst, Ortega llevaba su autoridad con una engañosa casualidad que había aprendido que era mucho más peligrosa. Ya están respondiendo, embajadora, dijo Ortega, señalando una pantalla holográfica que mostraba firmas de energía al borde del sistema. Esas perturbaciones indican naves exploradoras Rescon. Están manteniendo su distancia por ahora, pero definitivamente están observando. Los tentáculos superiores del canciller Hortal temblaron ligeramente. Almirante, si bien apreciamos ser incluidos en esta demostración, muchos en el Consejo aún tienen reservas sobre su enfoque. Atraer deliberadamente la atención de los Rescon parece imprudente. Y tonto. Suicida. Créame, canciller, hemos escuchado todos los adjetivos, terminó Ortega con una sonrisa. Sin embargo, procede de todos modos, observó el representante Pax 9, sus ojos mecánicos girando mientras se enfocaban en la almirante. Ortega se encogió de hombros, ese peculiar gesto humano que simultáneamente reconocía y desestimaba la preocupación. A lo largo de la historia humana, hemos aprendido una lección consistente: no puedes esconderte de los depredadores. Siempre te encuentran, eventualmente. Es mejor elegir el momento y el lugar de la confrontación uno mismo. Una oficial humana se acercó, ofreciendo a Ortega una tableta de datos. Ella la revisó rápidamente y luego se dirigió de nuevo a nuestro grupo. Los Rescon han aumentado su presencia. Ahora estamos detectando 13 naves exploradoras y lo que parece ser una nave de mando justo fuera de la heliopausa. Exactamente como se predijo. ¿Predijo? Pregunté genuinamente sorprendido. Incluso con mi participación directa en la alianza, los humanos habían mantenido muchos detalles de su estrategia clasificados. Los Rescon operan con lógica de enjambre, explicó Ortega. Cuando se enfrentan a situaciones desconocidas, envían ondas de reconocimiento progresivamente más grandes hasta que han reunido datos suficientes. Hemos estado analizando cuidadosamente sus patrones de respuesta durante meses. Activó una pantalla holográfica más grande, mostrando las posiciones de las naves humanas y Rescon. Ahora, continuó, vamos a interrumpir esos patrones. Teniente Kim, envíe la señal a la Artemis para comenzar la fase 1. La cubierta de observación quedó en silencio mientras observábamos como una única nave humana, más pequeña que las demás y con una configuración inusual, se separaba de la flota y se movía hacia unas coordenadas específicas en el vacío. ¿Qué es exactamente la fase 1, canciller?, preguntó Hortal, su voz traicionando un nerviosismo inusual. La sonrisa de Ortega se volvió depredadora. Vamos a presentarnos adecuadamente, canciller. La US Artemis alcanzó su posición designada y de repente emitió una ráfaga de energía diferente a todo lo que había presenciado. No eran disparos de armas ni comunicaciones convencionales. La ráfaga se expandió hacia afuera en anillos concéntricos, directamente hacia las naves Rescon ocultas. ¿Qué acaba de hacer?, exigió la embajadora Vox Nara, su exoesqueleto erizado con señales de alarma. Les enviamos un regalo, respondió Ortega con calma. Un pulso psiónico calibrado específicamente que puede penetrar su red de comunicación de mente colmena.
El horror se extendió por la delegación del Consejo. El cuerpo mecánico del representante Pax 9 de hecho retrocedió un paso. Usted ha encontrado una manera de comunicarse directamente con su mente colmena, el delegado M. Ulan gorjeó con incredulidad. Se supone que eso es imposible. Difícil, no imposible, corrigió Ortega. Y no nos estamos comunicando exactamente con ellos. Estamos introduciendo una frecuencia específica en su red que interrumpe su consenso telepático. Sentí mis pedúnculos oculares extenderse con asombro. Almirante, ¿está diciendo que ha desarrollado una manera de interrumpir temporalmente la mente colmena Rescon? Ella asintió. Y en áreas limitadas, pero sí. La coloración del canciller Hortal cambió a un amarillo pálido, una señal de asombro entre su especie. Esto no tiene precedentes. Ninguna civilización ha logrado interferir con su conciencia colectiva. Porque ninguna civilización tuvo nuestra historia particular con la guerra electrónica y la contrainteligencia, explicó Ortega. Durante siglos, libramos guerras entre nosotros donde la interrupción de las comunicaciones enemigas era tan importante como el combate directo. Cuando nos encontramos con la red psiónica Rescon, la reconocimos como simplemente otra forma de comunicaciones. Exótica para nosotros, pero fundamentalmente comprensible. La pantalla holográfica de repente parpadeó con alertas. Las naves Rescon se estaban moviendo, pero no en su patrón coordinado habitual. Varias naves exploradoras parecían estar a la deriva sin rumbo, mientras otras ejecutaban maniobras erráticas. ¿Qué les está pasando?, pregunté, incapaz de ocultar mi fascinación. Confusión, respondió Ortega con satisfacción. Por primera vez, diferentes segmentos de su mente colmena están recibiendo información conflictiva. Algunos drones están experimentando algo cercano a lo que los humanos llamarían pensamiento individual, un concepto completamente ajeno a su especie. Se volvió para dirigirse a la delegación del Consejo en general. Esto es solo el principio. La interrupción es temporal y afecta solo a un pequeño número de sus naves. Pero demuestra un punto crucial: los Rescon no son invencibles. Su mayor fortaleza, su unidad perfecta, puede convertirse en su mayor vulnerabilidad. El canciller Hortal parecía estar procesando esta información cuidadosamente. ¿Y la fase 2, almirante? ¿Qué implica eso? Por eso los invitamos aquí hoy, respondió Ortega, señalando el visor principal. Es más fácil mostrarles que explicarles. La US Artemis se había retirado a una distancia segura y ahora 3 naves más grandes avanzaban en formación. Reconocí una como la US Intrepid, la misma nave que había creado la estrella artificial temporal mencionada en la sesión del Consejo. Estas naves transportan lo que llamamos disruptores Nexus, explicó Ortega, basados en tecnología adaptada de sus archivos galácticos, pero significativamente modificada por nuestros ingenieros. Están diseñados para crear un campo de disrupción sostenida que puede afectar segmentos mucho más grandes de la flota Rescon. Con una coordinación precisa, las 3 naves se posicionaron en una formación triangular y activaron su sistema simultáneamente. El efecto visual fue sutil, solo una ligera distorsión en el espacio entre ellas, pero el impacto en nuestras lecturas de sensores fue dramático. Una onda de energía pulsó hacia afuera, cubriendo un área de miles de kilómetros de ancho. Cuando alcanzó las naves Rescon, el efecto fue inmediato y sorprendente. Varias naves exploradoras comenzaron a disparar sus armas, no a la flota humana, sino entre sí. La nave de mando inició lo que parecía ser una secuencia de salto de emergencia, luego abortó a mitad de camino, dejándola vulnerable en el espacio normal. Por las lunas sagradas, susurró la embajadora Vox Nara. Están atacando sus propias naves. No exactamente, aclaró Ortega. Diferentes segmentos de su mente colmena ahora perciben diferentes realidades. Algunos drones creen que están siendo atacados por entidades desconocidas, otros intentan seguir protocolos estándar, pero reciben comandos contradictorios. Es lo más cercano al pánico que los Rescon son capaces de experimentar. Noté algo preocupante en la pantalla holográfica. Almirante, la nave de mando parece estar adaptando sus frecuencias biónicas. Están intentando compensar la disrupción. Justo a tiempo, Ortega asintió con aprobación. La mente colmena es notablemente resistente. Con suficiente tiempo,
desarrollarán contramedidas para nuestra disrupción, lo que nos lleva a la fase 3. Activó su dispositivo de comunicación. General Blackhurst, tiene luz verde para la fase 3. Repito, luz verde para la fase 3. Desde el lado opuesto de la formación humana, emergió una nave diferente, una que no había notado antes. Era más pequeña que las naves de guerra, pero tenía una configuración inusual que de alguna manera me recordaba a las criaturas depredadoras de mi mundo natal. La US Pandora, presentó Ortega con evidente orgullo. Nuestra primera nave de guerra psiónica construida con un propósito específico. La Pandora se movió con sorprendente velocidad hacia la desorientada flota Rescon. En lugar de armas convencionales, emitió un haz de energía focalizado directamente hacia la nave de mando. El efecto no fue visualmente dramático, sin explosiones ni daños obvios, pero las lecturas de los sensores mostraron algo extraordinario que le sucedía a la firma de energía de la nave Rescon. ¿Qué está haciendo exactamente esa nave?, preguntó el canciller Ortal, su voz apagada por una mezcla de asombro y aprensión. Algo que los Rescon nunca antes han experimentado, replicó Ortega. La Pandora no está atacando físicamente su nave, está atacando directamente la estructura de su mente colmena, introduciendo lo que llamamos paradojas lógicas en cascada en su conciencia. Los ojos mecánicos del representante PAX 9 se entrecerraron. Usted les está dando información incorrecta. Les estamos dando información imposible, corrigió Ortega. Conceptos y comandos que no pueden conciliarse dentro de su marco lógico rígido. El equivalente a dividir por cero en un sistema informático, pero para una conciencia que opera con un consenso perfecto. En la pantalla, la nave de mando Rescon estaba ahora completamente inmóvil, mientras las naves exploradoras se movían en patrones cada vez más caóticos. Varias habían iniciado saltos de emergencia para alejarse del sistema. Se están retirando, observé con incredulidad. En toda la historia registrada, nunca había oído hablar de fuerzas Rescon retirándose de algo. No se están retirando, me corrigió Ortega, al menos no de manera coordinada. Algunos segmentos de su mente colmena intentan escapar de la disrupción, otros intentan mantener su misión de observación. El resultado es el caos. Ha introducido el caos en un sistema construido sobre el orden perfecto, terminó el canciller Ortal, su voz llena de asombro. Exactamente, confirmó Ortega con evidente satisfacción. Y esto es solo una demostración a pequeña escala con una presencia Rescon limitada. Imaginen el efecto cuando despleguemos esta tecnología contra su flota principal. La cubierta de observación quedó en silencio mientras todos considerábamos las implicaciones. Durante siglos, la galaxia había vivido con el miedo a la inevitable expansión Rescon. Civilizaciones enteras habían sido consumidas, innumerables especies habían sido asimiladas o exterminadas. Y ahora, por primera vez, parecía haber una arma genuina contra ellos. Almirante, el canciller Ortal finalmente habló, su tono formal, pero con una corriente de emoción que nunca antes le había escuchado, el Consejo le debe una disculpa. Dudamos de sus métodos, cuestionamos sus motivos y temimos lo que su especie podría llegar a ser. Pero hoy nos ha mostrado algo notable. La expresión de Ortega se suavizó ligeramente. Gracias, canciller. Pero esto es solo el principio. Los Rescon analizarán lo que sucedió aquí y desarrollarán contramedidas. Necesitamos mantenernos por delante de ellos, lo que significa que necesitaremos aún más acceso a los archivos galácticos y más cooperación de todas las especies del Consejo. Gesticuló hacia el visor, donde las naves Rescon restantes ahora estaban en plena retirada, saltando a velocidades más rápidas que la luz en diferentes direcciones descoordinadas. Hoy los confundimos, mañana necesitamos derrotarlos. Y para eso, necesitamos que toda la galaxia trabaje junta. El canciller Ortal me sorprendió al extender su tentáculo principal hacia el almirante Ortega, el gesto tradicional de alianza entre su especie. Almirante, creo que hablo en nombre de todo el Consejo cuando digo, cualquier recurso que necesite, es suyo. Mientras la humana y el canciller sellaban su inesperada alianza, me encontré preguntándome qué otras sorpresas podrían tener preparadas estos impredecibles humanos, tanto para los Rescon como para nosotros. ¿Los humanos quieren hacer qué? La voz del canciller Ortal alcanzó un tono que nunca antes le había escuchado a su especie.
La sesión de emergencia del Consejo se había convocado con tanta urgencia que varios representantes ni siquiera habían tenido tiempo de ponerse su atuendo formal. Me removí incómodo en el centro de la Cámara como enlace oficial entre la Confederación Ardiana y la Alianza Humana. Entregar este mensaje en particular no era una tarea que me agradara. Como estaba explicando, canciller, continué con cautela, la almirante Ortega y el general Blackhurst están solicitando permiso para establecer negociaciones directas con los Rescon. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar los sistemas ambientales haciendo circular el aire por la cámara. Luego, predeciblemente, estalló el pandemonio. ¿Negociaciones con esos monstruos? Han perdido la cabeza primitiva. Pero esto confirma todos los miedos que hemos tenido sobre la inestabilidad humana. El canciller Hortal levantó sus 7 tentáculos, exigiendo silencio. Cuando la cámara finalmente se calmó, fijó su mirada multifacética en mí. Diplomático Z. Altech, por favor, aclare. Después de demostrar una notable efectividad contra los Rescon, después de mostrarnos un camino genuino hacia la victoria, los humanos ahora desean hablar con un enemigo que nunca, en la historia registrada, ha entablado un diálogo significativo con ninguna especie. Hice clic con mis mandíbulas nerviosamente. Eso es correcto, canciller. Sin embargo, la almirante Ortega cree que los desarrollos recientes han creado una oportunidad única. ¿Para qué?, interrumpió la embajadora Vox Nara, su exoesqueleto erizado con patrones de agitación. ¿Para rendición? ¿Para traición? ¿Qué se puede ganar negociando con una mente colmena que considera todas las demás formas de vida simplemente recursos para ser absorbidos o eliminados? Las puertas de la cámara se abrieron y la almirante Ortega entró, flanqueada no por su escolta militar habitual, sino por una única humana que no había visto antes, una mujer más pequeña con inusuales dispositivos de mejora ocular posados en su estructura nasal. Quizás debería responder esa pregunta yo misma, embajadora, anunció la almirante Ortega, acercándose al podio central sin esperar una invitación. La coloración del canciller Hortal cambió a un rojo intenso, una señal de advertencia que había aprendido a reconocer. Almirante, esta sesión del Consejo no estaba abierta a... Sección 12, párrafo 4, interrumpió Ortega sin problemas. Ya pasamos por esto, canciller. Dada la naturaleza urgente de nuestra propuesta, creo que mi presencia es tanto justificada como necesaria. Gesticuló hacia su compañera. Permítame presentar a la doctora Lena Patel, nuestra principal psicóloga xenobióloga y la arquitecta de nuestra propuesta estrategia de negociación. La doctora Patel dio un paso adelante, ajustándose nerviosamente sus dispositivos oculares. A diferencia de la postura confiada de Ortega, la científica parecía casi disculparse por interrumpir al consejo. Estimados representantes, comenzó, su voz más suave que el tono de mando de Ortega, comprendo su escepticismo. Los Rescon nunca han mostrado interés en soluciones diplomáticas. Pero nuestros recientes ataques de disrupción psiónica han creado una situación que nunca ha existido antes en su historia. Activó una pantalla holográfica mostrando complejos patrones de ondas que supuse representaban la actividad psiónica Rescon. Los Rescon operan como un consenso perfecto, explicó la doctora Patel. Cada dron conectado a la mente colmena, cada decisión calculada para obtener resultados óptimos. Pero nuestros ataques han hecho algo sin precedentes, han creado particiones temporales dentro de su conciencia colectiva. Los ojos mecánicos del representante Pax 9 giraron mientras se enfocaban en la pantalla. Está sugiriendo que estas particiones funcionan independientemente, como individuos. No exactamente individuos, aclaró la doctora Patel, más bien como subcomités con prioridades ligeramente diferentes. Nuestro último análisis muestra que estas particiones están experimentando algo que los Rescon nunca antes habían encontrado: desacuerdo interno. Los tentáculos del canciller Hortal se curvaron pensativamente. Incluso si esto es cierto, doctora, ¿cómo crea esto una oportunidad para la negociación? Los Rescon han consumido 17 civilizaciones. No han mostrado capacidad de empatía o compromiso. Porque nunca lo han necesitado, replicó la doctora Patel. Hasta ahora, la mente colmena ha operado con una armonía interna perfecta. Cada dron sabía su propósito, cada acción servía al colectivo.
Pero nuestra tecnología de disrupción ha introducido algo nuevo en su experiencia, la incertidumbre. La almirante Ortega dio un paso adelante de nuevo. Canciller, miembros del Consejo, lo que la doctora Patel está explicando es que, por primera vez en su existencia, diferentes segmentos de la mente colmena Rescon están evaluando diferentes estrategias. Algunos abogan por la conquista tradicional, otros están calculando el costo de continuar el conflicto con una especie que puede interrumpir su propia conciencia. ¿Y creen que este conflicto interno los hace accesibles a la negociación?, preguntó la embajadora Vox Nara escépticamente. ¿Qué podríamos ofrecerle a una especie que simplemente toma lo que quiere? La doctora Patel se puso de nuevo las gafas. Eficiencia, embajadora. Los Rescon valoran la eficiencia por encima de todo. Es por eso que consumen en lugar de coexistir. La absorción es más eficiente que el comercio o la diplomacia. Pero nuestra tecnología de disrupción ha hecho que la conquista sea repentinamente muy ineficiente. ¿Está diciendo que hemos cambiado su análisis de costo-beneficio?, observé, ganando un asentimiento aprobatorio de la doctora Patel. Precisamente, diplomático Z Altech. Los Rescon ahora se enfrentan a una elección que nunca antes habían encontrado: continuar la expansión y enfrentar una creciente interrupción en su mente colmena, o explorar enfoques alternativos que podrían preservar su conciencia colectiva. Los tentáculos del canciller Hortal se crisparon con evidente escepticismo. ¿Y qué implicarían exactamente estas negociaciones, almirante? ¿Qué términos podrían satisfacer a ambas partes? La almirante Ortega activó una pantalla holográfica diferente, mostrando un mapa estelar con límites claramente definidos. Estamos proponiendo una zona desmilitarizada entre el espacio Rescon y los territorios de las especies del Consejo. Sin expansión, sin asimilación, sin conflicto. ¿Y creen que simplemente aceptarán dejar de expandirse? La voz mecánica del representante Pax 9 transmitía una duda obvia. Toda su existencia se basa en el consumo y el crecimiento. No exactamente, interpuso la doctora Patel. Les estamos ofreciendo algo a cambio, algo que valoran incluso más que la expansión territorial. Asintió al almirante Ortega, quien presionó una secuencia en su panel de control. La pantalla holográfica cambió para mostrar complejas ecuaciones matemáticas y lo que parecían ser esquemas tecnológicos. Les ofrecemos datos, afirmó Ortega simplemente, específicamente acceso a ciertas secciones de los archivos galácticos que tratan sobre física teórica y matemáticas dimensionales. La cámara estalló de nuevo. El color del canciller Hortal cambió rápidamente entre tonos de indignación. ¿Quieren darles más conocimiento, más tecnología? ¿Han perdido completamente la cabeza? La almirante Ortega permaneció imperturbable ante la reacción. Canciller, las secciones que ofrecemos contienen solo conceptos teóricos, nada armamentístico. Pero abordan preguntas sobre la existencia multidimensional que nuestros científicos creen que son de interés fundamental para la mente colmena Rescon. ¿Cómo podría saber lo que le interesa a su mente colmena?, gorjeó el delegado M. Ulan, incrédulamente. La doctora Patel dio un paso adelante de nuevo. Porque, delegado, los hemos estado escuchando. Nuestra tecnología de disrupción psiónica no solo interfiere con sus comunicaciones, nos permite interpretarlas. Y hemos descubierto algo fascinante: los Rescon no solo están consumiendo recursos, están buscando algo. Ajustó su pantalla para mostrar patrones extraños, casi abstractos. Estos son temas recurrentes en sus comunicaciones psiónicas. Nuestros lingüistas y matemáticos creen que representan conceptos relacionados con la trascendencia dimensional. Esencialmente, los Rescon están tratando de evolucionar más allá de su forma actual de existencia. Un silencio se apoderó de la cámara mientras el Consejo procesaba esta inesperada revelación. ¿Está sugiriendo, canciller?, dijo Hortal lentamente, que el consumo de civilizaciones por parte de los Rescon no es simplemente conquista, sino investigación? En cierto modo, la doctora Patel asintió. Absorben no solo recursos, sino conocimiento. Cada civilización que consumen aumenta su comprensión. Pero el conocimiento que más buscan, sobre la trascendencia dimensional, se les ha escapado. ¿Y cree que secciones de nuestros archivos contienen este conocimiento?, pregunté, genuinamente curioso ahora.
La almirante Ortega asintió. No respuestas completas, sino marcos teóricos que podrían avanzar significativamente su investigación. Conocimiento que no representa una amenaza para nosotros, pero que tiene un valor enorme para ellos. El cuerpo mecánico del representante Pax 9 se movió hacia adelante. Esto no tiene precedentes. Está proponiendo negociar con un enemigo ofreciéndole lo que realmente quiere, en lugar de intentar destruirlo. A veces, la mejor manera de derrotar a un enemigo es ayudarlo a alcanzar su objetivo real, replicó Ortega. Si los Rescon pueden centrarse en la investigación dimensional en lugar de la expansión física, todos se benefician. La coloración del canciller Hortal había cambiado a un tono más contemplativo. ¿Y si se niegan a estos términos? ¿Si exigen más que conocimiento teórico? La expresión del almirante Ortega se endureció. Entonces, demostraremos que nuestra tecnología de disrupción puede hacer mucho más que crear confusión temporal. Nuestros científicos creen que podemos crear fracturas permanentes en su mente colmena, esencialmente obligándolos a experimentar la individualidad. La doctora Patel asintió solemnemente. Para los Rescon, eso sería un destino peor que la extinción. Toda su identidad se basa en la conciencia colectiva. La amenaza de fragmentación sería persuasiva. La sala del consejo volvió a quedar en silencio mientras los representantes intercambiaban miradas, cada especie procesando esta estrategia según sus propios marcos culturales. Finalmente, el canciller Hortal habló. Almirante Ortega, cuando su especie se acercó por primera vez a la Confederación Arviana, los consideramos ingenuos. Cuando formaron su alianza y comenzaron a compartir tecnología, los consideramos imprudentes. Cuando desarrollaron armas contra los Rescon, los consideramos peligrosamente agresivos. Extendió sus 7 tentáculos en un gesto formal de respeto. Y ahora, cuando tienen el poder de potencialmente destruir a nuestro antiguo enemigo, en su lugar proponen una solución que podría beneficiar a todas las partes. Esto no es lo que esperábamos de la humanidad. La almirante Ortega sonrió, una expresión genuina esta vez, no la estratégica a la que me había acostumbrado a ver durante las reuniones militares. Canciller, la historia de la humanidad está llena de guerras, eso es cierto. Pero también está llena de momentos en que los enemigos se convirtieron en aliados a través de la negociación en lugar de la conquista. A veces, la posición más poderosa no es la capacidad de destruir a tu oponente, sino la sabiduría para encontrar una alternativa mejor. Se volvió para dirigirse al Consejo en general. Los representantes Rescon han acordado reunirse en espacio neutral en 7 días estándar. Solicitamos observadores de todas las especies del Consejo, no solo como testigos, sino como participantes. Esta negociación afecta a toda la galaxia, y todas las voces deben ser escuchadas. Mientras los delegados del Consejo comenzaban a discutir la logística y a seleccionar representantes, me encontré de pie junto al almirante Ortega cerca de la salida de la cámara. Almirante, me aventuré, manteniendo mi modulador de voz en su configuración más baja, hay algo que no entiendo. Si su tecnología de disrupción es tan efectiva como afirma, ¿por qué correr el riesgo de una negociación? ¿Por qué no simplemente obligar a los Rescon a cumplir con sus demandas? Ortega me estudió por un momento antes de responder. Porque la obediencia forzada no es sostenible, diplomático Z. Altech. La historia nos ha enseñado que incluso las armas más temibles eventualmente enfrentan contramedidas. La verdadera seguridad no proviene de una potencia de fuego superior, sino de crear situaciones donde la paz beneficie a todos los involucrados. Miró alrededor de la sala del consejo, donde especies que habían sido antagonistas hacia los humanos apenas unos meses antes ahora se ofrecían con entusiasmo para el equipo de negociación. Además, añadió con un toque de diversión, el consejo nos llamó ingenuos cuando llegamos. Quizás sea hora de que abracemos esa percepción y mostremos a la galaxia lo que la ingenuidad combinada con el pensamiento estratégico puede lograr. Mientras observaba a los miembros del consejo, representantes de civilizaciones antiguas y cautelosas, planificando con entusiasmo el primer encuentro diplomático con el depredador más temido de la galaxia, no pude evitar maravillarme con las extrañas, aterradoras y maravillosas criaturas con las que habíamos decidido aliarnos. El consejo, de hecho, nos había llamado ingenuos por confiar en los humanos. Ahora estaban descubriendo lo que nosotros, los arvianos,
habíamos aprendido meses atrás. A veces, la cualidad más peligrosa en un aliado no es su armamento o su tecnología, sino su capacidad de imaginar soluciones que nadie más se atrevería a considerar. Y en cuanto a los monstruos con los que habíamos negociado, bueno, los Rescon estaban a punto de descubrir que la imaginación humana podía ser mucho más inquietante que cualquier arma que hubieran encontrado jamás. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.